Que la gracia, la bendición de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amables oyentes, hermanos y amigos, en nuestra sintonía. Bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 16 de diciembre. Qué bueno que nos acompañan como cada mañana en este devocional al inicio de este día, dando gracias al Creador por sus buenas y abundantes misericordias para con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es fuerza en el día de la angustia. Él conoce a aquellos que en Él confían. Vamos a orar y vamos a dar inicio, como es una costumbre, encomendando nuestras vidas al Señor y presentando al Señor este espacio. Soberano y eterno Dios, tú eres el creador de los cielos, la tierra, y todo subsiste, Padre, por tu poder y por tu buena voluntad. Nosotros queremos agradecerte, Señor, por la dicha, el privilegio de poder despertar a un nuevo amanecer y de compartir tempranito en la mañana tu bendita palabra. Te rogamos tu bendición. Te rogamos, Señor, la guianza de tu buen espíritu, que tú nos ayudes, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos ser, Señor, instrumentos en tus manos para llevar esperanza a otros. Purifica nuestros corazones para que no haya ningún impedimento, Señor, y que la palabra fluya y pueda ser efectiva en cada corazón. Así como tú envías la lluvia y la nieve y la haces germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será tu palabra, la cual no quedará sin fruto. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, nos asistas con tu buen espíritu por medio de tu palabra, restaurando vidas y trayendo esperanza a cada corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, de inmediato damos la bienvenida a los pastores que nos acompañan cada lunes, Pastor Freddy Toledo, Pastor Hernán Castillo y también nuestro querido hermano Pastor Néstor Aponte desde Michigan. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Dios le bendiga. Adelante. Buenos días, hermanos. Amén, amén. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Buenos días de este lado, buenos días. Dios derrame gran bendición. Amén. Amén. Bueno, el hermano Alexi ayer me había escrito porque mostró no solamente el interés de estar con nosotros, sino que tenía el momento, el tiempo. Parece que tenía un espacio en su trabajo y podía pues involucrarse al tema de hoy, pero de repente hubo una falla eléctrica en el sector y por eso no está con nosotros. Pero de todos modos aquí estamos para tratar este tema ya faltando días. ¿Cuántos días faltan ya para finalizar este año? 16 o 15. 15 días. 15 días. Ya se nos está yendo este año 2024. Y vamos entonces ya en la recta final de este año. Vamos a tratar este tema que para muchos es un poco controversial. Cuando hablamos del tema de la Navidad, muchas personas dicen
eso es pagano, eso tiene fundamento antibíblico, etc. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en esta ocasión en cuanto a la celebración en sí, sino al evento. Nos vamos a enfocar qué fue lo que aconteció, ¿verdad? Nos vamos a enfocar al cumplimiento del tiempo de la profecía que el Señor había dado. Muchas personas se enfocan más bien en lo que tiene que ver con la época, con la celebración, con las lucecitas, la Nochebuena y todo ese sinnúmero de festividades que se realizan en diciembre. Sin embargo, el enfoque no es ese. El enfoque es el evento, lo que realmente estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Y cuál es el verdadero sentido, significado de ese evento? Así que vamos a dejar al pastor Néstor para que pues nos introduzca este tema sobre el verdadero sentido o significado de la Navidad. Amén. A pesar de que ya dijiste que no debemos de tratar el asunto de por qué ese día o no, es bueno recordarle a los hermanos porque están en medio de muchos pueblos y de muchos tipos de personas. Como dijiste anteriormente, como dijo otro pastor, Jonathan, eh, ver el sentido es lo más importante. Pero sí aclarar, por causa de muchos, de que estamos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Estamos conscientes de que no pudo ser ese día, pero también estamos conscientes de que el mundo ha tomado este día, la iglesia ha tomado este día y la mayoría de las personas ha tomado este día para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cómo lo puedan ver aquellos que son muy dogmáticos. Yo me encontraba en ese punto anteriormente, hace muchos años, hace más de 40 años, vamos a decirle así. Yo estaba opuesto hasta la celebración, porque como decían algunos, no, porque esto se tomó del día que se celebraba o que se le adjudicaba esto al Dios fulano, al Dios tal, y que la iglesia lo tradujo. Y yo recuerdo que yo era muy rígido en eso, pero a medida que pasan los años y pasaron los años, fueron muchas las cosas que llegaron a mi corazón y a mi cabeza y que el Señor, a través de su palabra y a través de todo lo que pasó en mi vida, fue hablando y tratando conmigo y también con muchas personas. Ayer recordaba que muchas veces en las naciones se toma un día y se pasa, bueno, vamos a ponerlo así, cae martes. El gobierno dice, bueno, vamos a celebrar ese día el lunes y no hay ningún problema. Cae miércoles, cae jueves. No, vamos a dejarlo para el lunes o para el viernes y no hay ningún problema. ¿Por qué nosotros como creyentes vamos a tener problemas?
Si lo importante no es que el Señor Jesucristo haya nacido ese día, lo importante es que las personas puedan recordar el por qué Él nació. Y cuando Él nació, ¿qué pasó con la humanidad? Jesucristo hizo un cambio. Nuestro Señor Jesucristo hizo un cambio tan grande que ahora en el mundo se conoce antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Puso un punto que aunque la gente no quiera verlo, lo tiene que reconocer. Todos los años se tiene que, por más que la persona quiera negarlo, se tiene que ver que Jesucristo fue el que puso un hasta aquí y un después de mí. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la Navidad. Una Navidad sin Jesucristo no es Navidad, porque Él es la Navidad. Y bueno es ver cómo en la antigüedad se esperaba ese día que Él llegara. Por esto, no, como dice el hermano Jonathan, no vamos a meternos en el problema de que sea este día o no aquel, que porque es invierno en diciembre y los pastores estaban pastando. Ellos no lo hacen en diciembre, no lo hacen en invierno. Es posible que no haya sido en invierno. No importa. Lo importante fue o es que Él nació un día. Y cuando nació, nació para cambiar el mundo y para cambiar la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Y esto el Señor, Dios, el Padre, lo tenía preparado. Lo tenía preparado para el bien de la nación, para el bien del mundo, para el bien de nosotros. Los profetas profetizaron acerca del Señor. En el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, en el capítulo 5, versículo 1 a 2, se nos señala, se nos dice dónde Él iba a nacer. Ya los judíos lo sabían y muchos de ellos están esperando todavía ese día, aunque no lo quieren ver, pero ya ese día llegó. Y claramente Miqueas dice, mira, el Señor va a nacer en un pueblito llamado Belén. Y uno diría, ¿por qué Belén? ¿Por qué Belén? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué esa aldeíta? Oí un mensaje que el pastor Suel Michelén eh, predicó hace muchos años. Lo más seguro que quizás los miembros de la iglesia de IBCJ no lo recuerdan porque hace tanto tiempo de eso. Recuerdo cuando él predicó ese mensaje, él tenía lente todavía, era diferente. Pero recuerdo como ahora porque hasta lo busqué y lo vi. Y él decía en su mensaje que habían dos razones de por qué el Mesías tenía que nacer en Belén. Yo le voy a dar lo que él dijo en un momentico, pero antes de eso, para recordar solamente cómo nuestro Padre Celestial preparó todo. Nosotros vemos que cuando los sabios
que le llamamos hoy en día los magos. No eran ningunos reyes magos, eran sabios. Y no eran tres, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, no eran tres. Era realmente un grupo de personas, de sabios que iban ahí. Imagínense solamente, si hubieran sido tres, Herodes lo hubiera matado a los tres. Pero ellos llevaban mucha gente. Eran persas. Y ellos sabían que el Mesías iba a nacer. Y ellos fueron para llevarles presente, para darle la honra a ese Mesías, a ese rey que iba a nacer. Y recuerden cómo él le dijo a Herodes, cómo ellos le dijeron a Herodes que dónde estaba el rey que había de nacer. Herodes inmediatamente llamó a los sabios judíos y le pregunta y le dice, indaga, oye, ¿y dónde era que tenía que nacer el Mesías? Y le dijeron claramente, citaron a Miquea, en Belén de Efrata, en Belén Efrata, Belén Efrata, una aldeíta, una aldeíta. Herodes indagó no porque él le interesaba darle honores al rey que había nacido, no, él lo hizo para ver a ese rey y matarlo, para que no llegara a ser rey. Como dice la historia, Herodes mismo mató a su hijo, al que iba a heredar el reino de él. Él lo mató para que él no fuera rey, porque rey era él. Y todo aquel que quería ser como lo que él tenía, quería lo que él tenía, él lo mataba. Y es por eso que se tomó la osadía de matar todos los niños menores de 2 años en, en Belén y en todo alrededor, por si acaso. Pero ya sabemos la historia, sabemos cómo el Señor, cómo Dios el Padre preservó a nuestro Señor Jesucristo, que lo saca de ahí, de Belén, y lo lleva a Egipto, para que también se cumplieran las profecías, porque todo es para que el mundo entendiera esto. Y realmente hoy en día, a pesar de ver estas maravillas de Dios el Padre, de cómo Él se ha tratado de acercar al hombre y ver que Él preparó a nuestro Señor Jesucristo de antes de la fundación del mundo para que fuera nuestro Salvador. A pesar de esto, las personas no se acercan a Dios y no pueden ver el verdadero significado de la Navidad. Y lo que hacen es realmente hacer de este tiempo un tiempo de orgía. Tan así que muchos le han cambiado hasta el nombre para sí. Hay muchos merengues, muchas canciones que han sacado para decir de lo que se hace en estos días. En lugar de llegar a la reflexión, en lugar de llegar a pensar en el por qué nuestro Señor Jesucristo nació, no. Viene ahora el tiempo de la bebedera, el tiempo de la orgía, el tiempo de hacer las cosas que le agrada a la carne. Y perdemos el verdadero significado de la Navidad. Pero como había dicho antes, ¿por qué Belén? ¿Por qué esa aldea pequeña? Y me voy a referir a ese mensaje que dio el pastor Sugel. Él decía, hay dos razones por qué el Mesías nació en Belén. Él decía, primero, Dios siempre hace las cosas
para Él recibir la gloria y que el hombre sea humillado. No, no van a ser en Roma, no van a ser en Jerusalén, no van a ser en una ciudad grande para que el hombre se jacte de eso. No, yo voy a tomar a mi Salvador, al Salvador del mundo, de una aldeíta, de lo imposible. Un pueblo Recuerda insignificante. sí, nos recuerda la frase de los médicos, cuando ya no pueden más, dicen, solamente un milagro puede salvar a esa persona. Dios se encarga de desinflar el orgullo humano. No, no nació el sabio, el Einstein o una persona parecida. No, no, no. Quien nació en la humildad fue uno que iba a humillar al hombre, a los seres más grandes de esta tierra. Y él decía, y la segunda razón era para mostrar desde el principio el carácter de su obra. Él tomó nuestro lugar, lo que merecemos. Porque lo que merecemos era ir al patíbulo, decía el pastor Sugel. El patíbulo es el lugar donde se ejecutan a los asesinos. Y nuestro Padre Celestial decidió que nuestro Señor Jesucristo fuera al patíbulo desde una aldeíta para que veamos que Dios actúa en lo imposible. Y esto es realmente el verdadero sentido de la Navidad, pensar cómo Dios, en su majestad, con todo el poder, se hace menos que los ángeles, se hace hombre, y no solamente hombre, se hace un hombre sensible, nace en un lugar humilde. Las riquezas no son la prioridad. Tantas personas hoy en día que tienen tanta riqueza y como decíamos la semana pasada, alma, muchos bienes tienen para disfrutar. Ven, gózate. Ven, haz esto, haz aquello, al otro. Y no recuerda, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Y aquí viene realmente el verdadero significado de la Navidad. Nació en Belén, Efrata, aldeíta pequeña. Y como dice el profeta Miqueas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ay, Y yo me pregunto, ¿cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? mm, Es que solamente Dios pudo hacerlo. sí. Dice, y sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. Sí, Miquea decía eso. Oiga, póngase a pensar, como decía el pastor Sueltamillo, yo lo digo ahora. eh, Miqueas no sabía lo que estaba diciendo. Miqueas no sabía lo que estaba profetizando, pero Miqueas no estaba escribiendo lo que él pensaba. Él estaba escribiendo lo que Dios le dijo que escribiera. Hermano, esto es grande. Estaba profetizando y no se estaba dando cuentas. No, él no sabía, Ujú. pero a él no le dijeron, mira, analiza lo que tú estás escribiendo. No, a él no le dijeron eso. A él le dijeron, escribe. Y Eh, fíjate también algo, 750 años antes, Isaías también ah, había anunciado también proféticamente la venida del Mesías,
a través de un niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como tú decías ya, los judíos sabían esto, pero ellos estaban desenfocados, ellos estaban esperando que ese niño naciera en un palacio rodeado de riquezas, de bienes, y fuera hijo de un grande. Sin embargo, nació en las condiciones inhumanas, más humildes, entre un pesebre donde los animales no solamente comen, sino que también allí realizan sus necesidades. Y allí nació el Salvador del mundo. Qué hermoso regalo. Tuvo también, enfatizaba una parte importante, que Dios a veces hace su obra tan distinta a como piensa el humano. El humano se deja admirar por el brillo, los colores, la grandeza. Usted ve que cuando incluso hay personas que llegan a un lugar de prestigio, y esa persona hasta cambia de estado de ánimo. Y hay gente que se transforman, hasta ni siquiera te saludan, porque están en ese lugar de prestigio. Es decir, que hasta eso influye en el estado de ánimo de una persona. Sin embargo, el Señor nació en un pesebre y enseñándonos un principio de humildad, de que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y por eso muchos no creían en él. Dice la Escritura en Lucas que ni aun sus propios hermanos. Así que de verdad que este es un tema sumamente importante, interesante, que nosotros debemos continuar. Vamos a tratar una segunda parte, si Dios quiere, el próximo lunes, porque creo que es un tema que no debemos cansarnos de hablarlo, no solamente en esta temporada, siempre. El milagro de la encarnación, porque es un misterio. No podemos explicar, no, por eso decimos que el amor de Dios es indescriptible, porque no se puede describir cómo un Dios tan inmenso, tan misericordioso, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mayor regalo de Dios, el mayor regalo, Dios lo dio enviando a su Hijo. Yo quiero que por favor, si el pastor Hernán nos pudiera hacer un comentario también, ya que el tiempo va avanzando, y luego entonces el pastor Freddy continúa también con su comentario. Sí, hermano, este tema es tan importante que dos de los cuatro evangelios inician con él. El recordatorio, la enseñanza y la celebración de la Navidad es muy importante para el pueblo cristiano. Obviamente, quiero aclarar aquí, o más bien enfatizar, a qué Navidad yo me refiero. Me refiero a el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué tengo que hacer necesariamente la aclaración? Porque lamentablemente cuando uno menciona la palabra Navidad, la mente de mucha gente, incluyendo muchos creyentes, se van a otro extremo. Piensan en el árbol, piensan en Santa, piensan en muchas cosas, en los regalos, o sea, piensan en muchas cosas que son las que en realidad muchos alegan y atacan para no celebrar la Navidad. Pero cuando nos referimos a la Navidad, estamos hablando del nacimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dos de los cuatro evangelios inician con ese relato, porque es importante es reconocer, recordar, enseñar y creer en esta historia de que Él nació en este mundo y nació como lo dicen las profecías, como lo enseñan los evangelios. Entonces es importante que nosotros entendamos este tema, lo enfoquemos de una manera bíblica, lo enseñemos y lo creamos así. Pero lamentablemente, Satanás ha hecho su trabajo fino De, de de ir distorsionar. desplazando, distorsionar y desplazar el personaje principal de la Navidad. Y es por eso que muchos creyentes incluso tienen dudas con esto y tienen posiciones contrarias de que se celebre la Navidad, porque Cristo no nació el 25 de diciembre y por muchas otras razones que tiene que ver principalmente con los elementos y con las prácticas no bíblicas que se han introducido a la Navidad. Pero yo estoy seguro que un verdadero creyente no va a estar en contra de que nosotros recordemos, celebremos, prediquemos y enseñemos acerca del nacimiento de Jesucristo. Correcto, correcto. Y sí, como bien tú decías, esta época hay muchos comercios que se aprovechan para presentar sus ofertas, incluso cuando se está acercando la temporada navideña, muchos solamente lo que están pensando en reunirse con su familia, en parrandas, incluso le llaman parranda navideña, como, como dando a entender, bueno, llegó el tiempo donde voy a lucir mi ropa nueva, donde voy a reunirme con mi familia. Es bueno que la familia se reúna, ¿verdad? Pero en este sentido, debemos tener siempre presente el evento que estamos realmente recordando, conmemorando, celebrando, cuál es el centro, quién es el centro de la Navidad. Vamos a dejar al pastor Freddy con nosotros. Gracias, pastor Hernán. Adelante. Ciertamente eso me trae a memoria lo que ustedes mencionan. Era, Jonathan menciona lo de estrenar ropa. Yo vengo de una familia que éramos 11 y diciembre era la única fecha que uno estrenaba una camisa o un pantalón nuevo. Es decir, para muchas personas la Navidad tiene un significado completamente diferente. Pero ciertamente el pastor Hernán insiste en hablar acerca del nacimiento del Salvador, que es el evento inicial por el que este tema surge. Aunque ciertamente Jesús no nace en los días de diciembre, y esto cuando vemos los detalles que Mateo da sobre este particular y lo que posteriormente Lucas habla sobre la presencia de los pastores en el campo que estaban pastando en horas de la madrugada y los meses de diciembre para nosotros, lo que son estos meses, son tiempos de un frío intenso en los desiertos del Medio Oriente. Pero lo cierto es que el nacimiento de Jesús tiene un significado muy particular. Hay una de las profecías que se menciona con relación a este evento, y es Lucas quien hace mención de ello en el capítulo 2 de su libro. La profecía de este hombre se llamó Simeón. Es un anciano que dice el texto de Lucas capítulo 2, que Dios le había revelado que no moriría hasta que no viese con sus propios ojos al mismo Salvador. Y este sería introducido en el templo en el momento en que Jesús iba a ser presentado por sus padres, conforme a lo que la ley establecía. Cuando este hombre llega allí al templo, se acerca a sus padres y todos los detalles que aparecen allí impresionan. ¿Por qué? Porque este Simeón era un anciano, un hombre ya muy mayor de edad, estaba ya próximo a la muerte, se acerca al templo, entra al lugar y solicita que se le entreguen en sus brazos el niño que estaba siendo presentado.
¿Cuántos niños estaban siendo presentados en ese momento? El texto no nos los dice, pero evidentemente estaba la celebración del nacimiento de más de un niño y este era un varón. Había una razón particular por la que los varones eran presentados. Y al presentarse, Simeón menciona dos cosas según capítulo 2 de Lucas. Lo primero que dice que en el versículo número 32, cuando empieza a hablar acerca del niño, le dice a sus padres que ese niño había nacido como luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa esto? El nacimiento de Jesús tendría consecuencias eternas y bendiciones espirituales para todos aquellos que observaran ese niño. Para muchas personas este niño todavía no ha crecido, porque todos los años, según la tradición, lo único que se observa es el niño en el pesebre, pero no se ve más allá de lo que la Biblia presenta. Este niño tendría incluso resultados eternos, ya que, como dice aquí en la misma porción de Lucas que estamos leyendo, sería luz para gentiles, gloria para el pueblo de Israel, y sigue diciendo el texto en el verso 34, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, dice, he aquí, hablando del niño, es un niño recuerden que es un niño de días de nacido, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. El nacimiento de Jesús trae como resultado el levantamiento o la entrada de muchos al reino de los cielos, pero al mismo tiempo para aquellos quienes rechazan a ese niño que nació, tendría consecuencia de que sería para caída espiritual o para condenación de otros. Esa es una realidad que nos presenta las Escrituras. El pastor Hernán decía que Satanás ha organizado una trama para que muchos vean a este niño como algo simplemente parte de una tradición y no como realmente Dios lo presenta. A mí me encanta esta fecha, se lo digo con sinceridad, a pesar de que para muchas personas esta fecha es de mucha tristeza, porque muchas personas empiezan a recordar la muerte de familiares muy, muy cercanos. Ayer estuvimos participando de una visita que le hicimos a un amado hermano de la iglesia, que el sábado su padre murió, o la madrugada del sábado a domingo. Y para muchas de estas personas, pues esta fecha será momento de mucha tristeza, para otros no lo será. Pero lo cierto, ya sea que una u otra cosa hayan pasado en la vida de cualquiera de nosotros, lo importante es veamos a Jesús, veamos el nacimiento de ese niño. Su nacimiento, sin lugar a dudas, ha traído como resultado que muchos entren al reino de los cielos, porque ha sido la razón principal del nacimiento del Señor. Y esto es el cumplimiento de las profecías. Se mencionó Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero hay una de las profecías que tal vez fue una de las que pudo haber alegrado mucho el corazón de quienes la escucharon la primera vez, y fue de Adán y su mujer, Ujú. que después de su pecado, haber sido perdonado, se le vistió, según Génesis 3:21, se le vistió con las pieles de un cordero que Dios mismo sacrificó. Y Dios prometió a Adán y a su mujer que de su descendencia Dios levantaría a uno, quien se encargaría de destruir a la serpiente, a Satanás, porque después que entró la muerte en el mundo, Hebreos más adelante lo explica, en el capítulo 2 versos 16 al 18. Inmediatamente entra la muerte al mundo, la vida del hombre se llenó de muchos temores, probablemente temor a lo desconocido o temor a las consecuencias eternas que viene detrás de la muerte. Pero lo cierto es que el nacimiento de Jesús tiene como propósito, razón principal, socorrer, como lo dice en el libro de los Hebreos, a la descendencia de Abraham, a aquellos quienes por la fe se aferran por medio de la fe a la gracia que Dios ofrece en la persona de ese niño que nació,
nuestro Salvador Jesucristo. Y por esto, mire, a los amigos que nos escuchen, lo que queremos es simplemente mostrar lo siguiente. Cuando una persona va manejando un vehículo, esa persona está atenta a lo que son las señales de tránsito. Algunos letreros que dicen pare, o según el idioma del país donde uno esté. Pero también tenemos este artefacto que nos presenta tres luces. Una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. Cuando hablamos acerca del nacimiento de Cristo, lo que estamos es diciéndote, mira la señal de Dios que nos presentan las Escrituras. Amén. Y Así. en este tiempo, lo que Dios hace es lo siguiente. Aunque muchos lo cogen para, aquí en Puerto Rico eso es una palabra holgorio. En la República Dominicana esa palabra, Néstor, ¿cómo diríamos? La chelcha. Porque, Entiendo. Y los aguinaldos, espérate. porque el tiempo de gozadera, pero este tiempo de lo que se llama normalmente Navidad es una luz en rojo para que nosotros en el camino miremos que debemos detenernos a pensar, aunque diciembre no es la fecha en la que Cristo nació, pero es la fecha que la tradición lo celebra. Pero el nacimiento de Jesús es esa luz roja en la carretera que nos ayuda a mirar el qué y el cómo del nacimiento de Jesús, el Salvador de los pecadores. Amén. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es nuestra relación con ese niño que nació? Mi hermano Jonathan. Hay una cita también en Gálatas 4:4 cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí marca el propósito para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ningún hombre fue justificado mediante la ley. Entonces, el nacimiento de Jesucristo implica su encarnación, lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. De manera que la Navidad no solamente celebra el nacimiento de un niño, sino el inicio de todo un plan de redención, como dice Juan 3:16, resalta que Dios envió a su Hijo para salvar, que el amor de Dios, la máxima expresión del amor de Dios fue evidenciada cuando vino el cumplimiento de ese tiempo. El pastor Freddy citaba lo que dice en Génesis desde el principio, el protoevangelio, y pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la simiente, entre ti y la simiente de la mujer. Entonces, fíjese cómo desde el principio Dios marcó un hilo redentivo, un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, y Él lo llevó a cabo a través de las generaciones hasta que vino el cumplimiento de ese tiempo, porque Dios actúa conforme a su plan cronológico y lleva a cabo su propósito en su tiempo, no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo, el Señor utilizó instrumentos sencillos, instrumentos humildes, utilizó el vientre de una mujer que no era cualquier mujer, era una mujer de verdad que reunía las condiciones, una mujer apartada para el Señor, una servidora de Dios, una virgen, para que no hubiera ningún tipo de dudas de que ciertamente el Señor Dios había enviado a su Hijo y que esto era engendrado por Dios, no de fabricación humana, no algo humano, sino algo divino,
Por eso se le dijo cuando el ángel se le acerca a María, le dice, mira, lo que hay en ti del Espíritu Santo es. Amén. El Espíritu Santo es. Pastor Néstor. Amén. Algo que yo quería puntualizar, cómo Dios, cómo nuestro Padre tiene tanta misericordia para con el hombre. Si nuestro Señor hubiera nacido en un tiempo como hoy, dirían, bueno, ahí pudo haber un semen que se le haya introducido a María. Pero Dios el Padre le muestra al hombre, mira, en este tiempo tú puedes hasta ponerle ese semen a una virgen, a una señorita, y que ella quede embarazada. Pero en el tiempo que pasó, eso no existía, eso no se sabía, eso era imposible para los hombres, porque como dice la palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como decía el hermano pastor Freddy, realmente esto es del otro mundo. Esa palabra se la pongo yo ahora. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo de otro mundo, porque es algo celestial. Es algo celestial. Es algo que el hombre no puede imaginarse. Y cómo estas personas eran personas de Dios. Oiga, porque mire, el María salía embarazada sin nunca tener relaciones sexuales con un hombre. Eso equivalía a que esa mujer, bueno, en ese tiempo no habían pistola, pero se dieron un tiro en la cabeza o se tiraron, porque oye, eso era imposible. Y José, ¿qué diríamos de José? Oye, la novia le salió embarazada, la mujer que todavía no ha tenido sexo con él, no ha tenido intimidad con él, sale embarazada. ¿Qué voy a hacer? Y como dice la palabra de Dios, él era un hombre justo, no quería difamar a su mujer porque él la conocía. Él sabía que ella no era capaz de eso, pero oye, ¿cómo yo me voy a encargar de este niño? ¿Cómo yo voy a hacer eso? No, no, prefiero dejarla por la paz. Pero tuvo que venir ese ángel y decirle, José, recibe a María. Recíbela, porque lo que ella tiene no fue una inseminación artificial. Lo que ella tiene no fue una violación. Lo que ella tiene es algo que yo mismo lo puse para la gloria del hombre, para salvación del mismo José y salvación de todos los hijos que él iba a tener con María después. Y para salvación de tanta gente que hoy en día están escuchando este programa, tanta gente que hoy en día se han acercado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Ya nosotros en la parte conclusiva por el día de hoy, aunque el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a continuar con este tema, pero con tanta información tan verídica, cierta, que esto no es una fábula, no es un cuento, es algo verídico que aconteció y que era necesario porque era parte del plan perfecto de Dios. Y el Señor es fiel con sus promesas. Como Él lo había prometido mucho antes, así lo cumplió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Hay mucha gente inconversa que nos están escuchando, a emisoras
que son de corte secular, entiéndase, no cristiana, han incluido este programa en su programación. Y hay muchas personas que están escuchando que no son cristianos, quizás no visitan asiduamente una iglesia, pero ellos saben de que realmente Cristo vino al mundo y que Dios utilizó un humano y Dios se encarnó, como dice Pablo en Filipenses, que fue parte de la humillación. Dios se humilló, se hizo hombre, habitó entre nosotros, con todas las limitaciones del ser humano y con todas las dificultades de los seres humanos. Él tuvo que atravesar todo esto. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y parte de las limitaciones que Él tenía, Cristo, pues en su condición como hombre, se cansaba de tanto caminar, le daba hambre, le daba sueño. Dios no se cansa, Dios no está sujeto a un lugar, pero Cristo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. O sea, estaba sujeto a un cuerpo, eso era parte de su humillación. Pero dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Así que yo quiero dejar al pastor Hernán para que exprese un mensaje que, cómo nosotros pudiéramos aplicar, qué podemos hacer con toda esta información, cuál es el mensaje realmente, el llamado a la acción de aquellos que no conocen al Señor. Sí, el mensaje esencial de la Navidad se lo dio el ángel a los pastores en Lucas capítulo 2, cuando le dijo, no tengan miedo porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El mensaje esencial de la Navidad es que Dios amó tanto al mundo, a ese mundo que cayó en el pecado, a ese mundo que fue sometido a la esclavitud y a la condenación del pecado por causa de Satanás. Dios amó tanto a ese mundo en el cual estamos todos nosotros, por eso el ángel le dice que será una noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que Dios ha enviado un Salvador a este mundo que va a morir por nuestros pecados para podernos dar salvación. El mensaje esencial de la Navidad es el amor de Dios, ese amor redentor que vino a salvarnos y a perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que debemos celebrar y recordar en este tiempo? El amor y la misericordia de Dios para todos nosotros los pecadores, que nos envió a ese Salvador que vino a salvarnos y a perdonarnos, a limpiarnos, a darnos arrepentimiento de nuestros pecados. Ese es el mensaje esencial de la Navidad. En Cristo, en ese niño que nació en esa ciudad tan pequeña, como decía el pastor Néstor, hay esperanza, hay perdón y muestra la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. Así es. Amén. Pastor Freddy, su último comentario y así nos despide en oración. Sin lugar a dudas, a pesar de que para muchos de nosotros la Navidad es un único momento de disfrutar de cosas nuevas, lo cierto es que debemos ver la Navidad, el nacimiento de Jesús, que es lo que debemos celebrar, como el momento cúspide para la vida de todo ser humano, de tener una relación con Dios e iniciar un tiempo de vida nueva. Hay cosas que tal vez no la entendemos y hay dos cosas que yo hacía y hasta el presente pues es una práctica. Cuando algo no entiendo de las Sagradas Escrituras, hago dos cosas. Leer lo que la Biblia enseña,
y pedir a Dios, Señor, muéstrame para yo entender lo que tú estás diciendo. Y el nacimiento de Cristo, aunque tal vez muchos de nosotros no lo entendemos como un evento que tiene que ver con la necesidad más grande del hombre, que es el pecado, el perdón del pecado, libertarnos de las consecuencias del pecado, traernos una relación con Dios. Aunque tal vez muchos no entendamos esto, el nacimiento de Jesús tiene mucho que ver con el tema del pecado del hombre y traer la libertad que solamente Dios de manera gratuita ofrece en la persona de Jesús. Amén, amén. Y sabes que a pesar de que en esta fecha muchas personas invierten tanto dinero en decoración, en celebraciones, en viajes, en fiestas, la gente gasta, invierte tiempo, gasta mucho dinero en estas cosas. Que podamos hacer como aquellos magos que dice que ellos abrieron sus tesoros y le llevaron a aquel niño que estaba allí los presentes, y que nosotros podamos abrir el tesoro de nuestro corazón y rendirnos delante de su majestad. Era necesario que Él naciera, y que Él naciera bajo la ley, y que naciera de mujer, que Dios se encarnara, se hiciera hombre. Era necesario todo esto porque esto cumplía el plan eterno de Dios. Cristo vino, ¿por qué nació? Vino con una misión bien clara, bien específica. Vino a cumplir una misión. Él cargó la ira, pagó el precio de nuestra deuda. Él tomó el lugar que nos correspondía, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De manera que hoy tú y yo tenemos una gran esperanza, una nueva de gran gozo que debemos proclamar y anunciar. Y es que Cristo nació. Y aquel niño no se quedó un bebé en el pesebre, no, Él creció. Él creció y fue a la cruenta cruz a morir. Él no se quedó tampoco en la tumba, Él resucitó. Y Él ha prometido, y lo vemos en las Escrituras, Él ha prometido regresar por segunda vez. Amén. Y cuando sea el cumplimiento de ese tiempo, que nadie lo sabe, ni aun los ángeles, Él vendrá. Así que este es el mensaje del Evangelio, esto es lo que nosotros tenemos que proclamar siempre. Y tenemos que anunciar lo que el Señor hizo, y que tú pongas tu fe en el Señor, crea en Él, te arrepientas de tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo a tu corazón. Amén. Así que vamos a orar, Pastor Freddy, y así nos despedimos. Ven, Señor, te damos gracias por esto que podemos realizar de lo que tu palabra dice. La promesa del nacimiento del Salvador, que es Cristo Jesús, y la gracia que por este nacimiento viene a los hombres. Así como lo dijo Simeón en su momento, luz a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ayúdanos a entender estas cosas y ayúdanos a salvar a Jesús como nuestra verdadera Navidad. Las peticiones están en tus manos, la que cada quien tiene. Conforme a tu voluntad, respóndela. Y gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis amados, que el Señor les bendiga. Feliz resto de este día, que Dios les guarde en su entrada y en su salida, y si Dios así lo permite, mañana estaremos con ustedes aquí en Levántate Temprano, una cita con Dios. Gracias, Pastor Freddy, Hernán, Néstor, Dios le bendiga. Amén. Venga, amén.